Guardemos silencio, vamos a iniciar y le pido por favor que me acompañe a orar en este minuto. Padre bueno, Padre Santo, gracias Señor por su amor, su misericordia. Gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la oportunidad, Señor, de poder, Señor, seguir preparándonos, seguir estudiando tanto de su palabra como también de la historia, Señor, de su iglesia. Gracias por estos momentos, Señor, de que tal vez en algunos lugares, Señor, no es muy recurrente. Tal vez incluso lugares y ministerios que tal vez no se enfocan mucho en este tipo de cosas, Señor, pero más damos las gracias porque nuestra iglesia, Señor, sí lo hace. Y es algo, Señor, que debemos aprender y que debemos tener en nuestro conocimiento. Gracias, Señor, por esto y gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros este día, este bendecido día, el día del Señor. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy nos convoca un tema interesante. La semana pasada, ¿cierto? Para algunos que tal vez no estuvieron con nosotros, estuvimos hablando de los cuáqueros, ¿se recuerdan? Este grupo tan distintivo, un grupo tan disperso tal vez al mismo tiempo, distinto tal vez a lo que comúnmente hemos visto, pero también tuvimos ahí también algunas opiniones, si eran o no eran hermanos en la fe, ¿cierto? Pero al fin y al cabo tuvimos ahí unos comentarios interesantes también respecto al tema. Y también vimos la posición de los puritanos sobre los cuáqueros, que también fueron tantos tajantes al punto de incluso de ser severos con ellos mismos, con este grupo, pero de que los cuáqueros fueron, en este caso, generaron un impacto en la sociedad. Sí, fueron importantes y tuvieron, de hecho, una de las distinciones de los cuáqueros fue netamente que eran gente muy buena. De hecho, por eso Quaker tomó ese concepto de que eran tan buenos que obviamente que si el cereal se llama de la misma forma, porque va a ser un buen cereal. Aunque el dueño no tenía ni siquiera aproximadamente, no se aproximaba al cristianismo, ni siquiera al movimiento cuáquero, sino que lo tomó más que nada por un tema publicidad y que fue realmente un genio, por menos, ¿cierto? Un tema totalmente comercial. El día de hoy nos convoca netamente y al 100% un grupo de hermanos en la fe, no muy conocidos, no muy... de hecho, fue tan importante, hermanos, como el puritanismo inglés. Pero que poco se sabe, hay poco registro respecto a este grupo holandés que vamos a revisar, que lleva por nombre en su dialecto, ¿cierto? Tal vez, como lo digo yo, no se dice en neerlandés. Cabe mencionar que cuando hablamos de Holanda, estamos hablando de los holandeses, neerlandeses o también de los Países Bajos, ¿cierto? Es como son los tres sinónimos que dicen exactamente lo mismo. Tiempo atrás ustedes revisaron justamente la iglesia holandesa reformada con el hermano de Daniel, que esto fue en el verano, cuando yo no estuve, estuve de vacaciones, mi hermano Daniel me ayudó y habló en este caso él respecto a la iglesia holandesa y que ellos se suscriben a la confesión de fe de Heidelberg. Entonces es súper importante, una iglesia histórica, pero dentro del movimiento hubo un grupo, ¿cierto? Como en muchas ocasiones hemos visto, tanto como en el mundo de los luteranos fue el pietismo, ¿cierto? Vimos también algunos grupos, ¿cierto?, de que generaron este despertar en ellos, ¿cierto?, con esta inquietud piadosa de reformar la iglesia. Ahora vemos que efectivamente este grupo llamado Nadere Reformatie fue un grupo que se gestó dentro de la iglesia holandesa reformada. Y esto llama mucho la atención, porque efectivamente la iglesia holandesa reformada ya estaba reformada, hermano. Es una iglesia ya establecida, una iglesia histórica, una iglesia que se apegaba y tenía en este caso contactos con tanto el lado inglés como también por el lado alemán, ¿cierto? Eran reformados y recordemos cuando hablamos de reformados, estamos hablando de que ellos tenían una comunión, un factor común que son las confesiones históricas. Entonces teníamos, por un lado, algunos se adicionaban a los cánones de Dort, que eso ya lo vimos ya en el verano prácticamente,
Vimos también la confesión de fe belga y la confesión de fe de Heidelberg. Entonces ahí tenemos las tres formas de unidad que se le da a esta iglesia reformada histórica, ¿cierto? Pero este movimiento, la Nadera Reformatie, se enfatizó netamente en el corazón de la iglesia holandesa reformada. No es muy conocida, pero muchos la tildan como una especie de extensión del puritanismo inglés, ¿correcto? Cuando hablamos del puritanismo inglés, recordemos quiénes son los puritanos, ¿cierto? Estamos hablando de los separatistas, los no conformistas, lo que después, posteriormente, levantaron las confesiones de fe que nosotros conocemos, incluida la nuestra, ¿cierto? Que es la confesión de fe de Westminster, la de Savoy y la de Londres, ¿cierto? Es el puritanismo inglés que nosotros vimos con Oliver Cromwell, que los 3 años que gobernó, y fue Inglaterra el único periodo puritano que fue republicano, no fue una monarquía. Entonces, vemos, hay muchos comentarios respecto a este grupo que piensan que es una extensión del puritanismo inglés. Y no, de hecho, se le puede decir que fue una especie de, al mismo índole, o tal vez no el impacto que tal vez generó, pero más o menos en paralelo, ¿cierto? Para que hagamos una comparación, es como muy parecido a lo que sucedió en Alemania, en Wittenberg, con en este caso la Reforma Protestante, con Martín Lutero, ¿cierto? Las 95 tesis. De hecho, se le da realmente es una especie, este grupo, ¿cierto? Este movimiento, Nadere Reformatie, es una reforma dentro de la iglesia. Y es totalmente importante porque generó también cambios dentro de la iglesia y contribuyó en la expansión de la reforma en este caso, en el continente. Cuando hablamos del lado continental, estamos hablando, ¿cierto?, de Europa, estamos hablando de Alemania, de los Países Bajos, de Francia, ¿cierto? Todo el Sacro Imperio Romano, ¿se recuerdan? Que hemos visto, ya. Estamos hablando en este instante. Hemos dejado un poquito la isla, pero no del todo, porque justamente la Nadere Reformatie, ellos tuvieron contacto, ¿cierto? Comunicaciones como tal vez hoy en día vemos el WhatsApp, ¿cierto? Se mandaban WhatsApp, pero en este caso es escrito, ¿cierto? Telegram, podría decirse, se mandaban Telegram. Los puritanos juntamente con este grupo que se estaba gestando, la Nadere Reformatie. Y cuanto más se gestó, cuanto más ya se impulsó como movimiento, cuando empezó en Inglaterra a tener la persecución de los puritanos con la ley de la uniformidad. Cuando ocurrió esto, los puritanos fueron exiliados, en este caso de su país, de Inglaterra. Algunos los enviaron a Estados Unidos, que en ese tiempo se llamaba, ¿se recuerdan?, la Nueva Inglaterra. Todavía no era Estados Unidos como tal, era una colonia. Pero Holanda, en este caso, recibió también a puritanos. Los recibió, los acogió y también permitió que estuviesen congregándose con ellos mismos en la iglesia holandesa reformada, pero también generando también iglesias dentro del país. De hecho, el enfoque holandés de la Nadere Reformatie tomaban la teología como una ciencia, diferente tal vez a la posición inglesa, que ellos lo veían como más que nada si bien podríamos decir que es parte de una ciencia, ¿cierto? Pero en realidad era más que nada tomado como ligado netamente con la iglesia estatal. Entonces, pero en este caso la Holanda tomaba en este caso la teología netamente como una ciencia. Y el significado de Nadere Reformatie es bien complejo porque nadie de nosotros habla neerlandés o holandés, ¿cierto? Pero en estricto rigor quiere decir que es una reforma más íntima, más cercana, o una reforma adicional a la que ya se vivió en Holanda. Entonces, este grupo fue muy importante a causa de la declive que generalmente, cuando son iglesias estatales, hemos visto que se han generado este tipo de circunstancias, de comportamiento, en que la fe, el intelectualismo se apodera, ¿cierto?, de tal vez de los hermanos, y empieza a declinar, en este caso, la efervescencia del evangelio,
estamos acostumbrados a la liturgia, nos acostumbramos, ¿cierto?, a cristianismo nominal, pero ya un poco dejamos al lado este fervor de ir a predicar el Evangelio, ¿cierto? Lo que nuestra iglesia no puede nunca, pero jamás perder, ¿cierto? Algo que nosotros tenemos que constantemente ser avivados, ¿cierto?, para poder ir y predicar el Evangelio. Bueno, es importante este grupo, muy importante, y tienen unos personajes que tal vez son poco, pero muy poco comunes, pero que dejaron una huella, ¿cierto?, en la historia justamente de la Nadere Reformatie. Por ejemplo, este hombre que estamos viendo en pantalla se llama Willem Tegink. Esto es 1579 y 1629. En síntesis, y para hacerlo bien sucinto, este hombre fue que tuvo los primeros contactos con el puritanismo inglés, y este hombre dio el primer impulso, los primeros pasos, ¿cierto? Simplemente con el ánimo de tener una experiencia más espiritual, una experiencia más íntima, una vida más de devoción y más de una profundidad en la teología. Y esto es tal vez algo muy apegado a lo que el puritanismo inglés también, ellos a través de la teología, ¿cierto?, a través de sus enseñanzas, vivían una vida piadosa pero verdadera, profunda y verdadera, ¿cierto? Y este hombre se considera como líder del movimiento de este llamado grupo Nadere Reformatie. Si bien no es un grupo selecto, no es como los reformadores, sino que es un movimiento, ¿cierto? No se desprende de ningún grupo del protestantismo. Aquí se recuerdan que estamos aún manteniéndonos en el árbol de la reforma. No se desprende de ninguno, no es como una denominación. De hecho, no existe como denominación. El puritanismo inglés no se desprende de ninguna denominación. De hecho, los puritanos en estricto rigor, se dividieron en 3 grupos, entre los congregacionales, los presbiterianos y también los bautistas particulares. ¿Se dan cuenta? No es un brazo adicional, ¿cierto? La Nadere Reformatie tampoco pretende, ¿cierto? No fue el propósito de generar un brazo, sino que fue un ánimo, un movimiento, un impulso, como un electroshock, ¿cierto?, para la iglesia holandesa de ese entonces. Dejamos al lado de este hombre y tenemos vamos a leer, a decirlo textualmente, no sé cómo se dice, pero se dice, se lee aquí como Gisbertus Boetius. Este hombre, ¿cierto?, que lo vemos en la fotografía, ¿cierto?, yo creo que tal vez el hombre como más peculiar y que contribuyó sobre todo, y que fue en este caso un líder por mucho tiempo y de renombre. Este hombre desempeñó un papel totalmente fundamental, y para algunos, para sorpresa mía, ¿cierto?, él fue discípulo, pero más que discípulo como remonstrantes, él fue estudiante en la universidad de Jacobo Arminio. Él estudió prácticamente, fue estudiante como Jacobo Arminio, Jacobo Arminio fue uno de los profesores de su universidad, y él lo preparó, ¿cierto?, para, en este caso, la enseñanza en la teología. Él fue una figura, pero totalmente crucial, y él fue un defensor, pero muy celoso, de la ortodoxia calvinista. En ese momento, Holanda pasó a ser como un campo, ¿cierto?, para el conflicto entre los remonstrantes y los no remonstrantes, ¿cierto? Pero en este caso era la posición entre los calvinistas y los arminianos. Él participó justamente de los cánones de Dort. Fue muy activo en este año. ¿Se recuerdan cuándo fue? Los cánones de Dort, 1618. Fue los cánones de Dort, y que duró un año, prácticamente fueron como 10 meses, 11 meses, y posteriormente se dio el dictamen de que los remonstrantes eran efectivamente herejes. Y eso fue la sentencia de los cánones de Dort, ¿cierto? Con este movimiento de que llevaba el nombre de Jacobo Arminio, pero en realidad eran los estudiantes de Jacobo Arminio que que defendían estos pasos que eran semipelagianos, ¿correcto? Hay algunas palabras que tal vez que estoy diciendo que si no lo entienden, lo escriben, después lo podemos en este caso madurar y revisarlo con detenimiento. Como siempre les traigo un dibujo
¿cierto? Este es un dibujo que encontré que es una sátira de Gilbertus Boetius, es justamente la misma persona que acabamos de ver en la anterior página de la presentación, a favor como que estuviese como abrazado, ¿cierto? Juntamente con Clemente X, que era el papa de ese entonces, ¿cierto? Esta sátira siempre era como el meme, siempre hemos dicho lo mismo, es como el meme de ese entonces, el meme irónico, ¿cierto? Que daba este tipo de espacio publicitario para simplemente desprestigiar, menoscabar la figura pública, en este caso de Gisbertus. Pero bueno, Gilbertus era muy conocido por su carácter, una firmeza y en la defensa del calvinismo ortodoxo histórico, ¿cierto? Y su oposición a cualquier tipo de concepto nuevo, tal vez que podamos hoy día aprender, la heteroortodoxia. La heteroortodoxia es cualquier enseñanza que se aparta de la ortodoxia clásica, de la enseñanza bíblica. La heteroortodoxia es cualquier otra. ¿Correcto? Es simplemente eso. Que en este caso él estuvo muy, pero muy agudo, ¿cierto?, en defensa, en contra del arminianismo y también, de forma natural, el romanismo. Después del Sínodo de Dort, Boetius continuó siendo el líder destacado de la Iglesia Reformada Holandesa y siguió defendiendo la ortodoxia calvinista contra cualquier forma de heteroortodoxia, incluyendo, en este caso, el arminianismo. Hay otros personajes, ¿cierto?, que son posteriores, pero que se gestaron en el siglo XVII. También como Theodorus Brakel, ¿cierto?, que él simplemente es un teólogo, pastor, ¿cierto?, de que también estuvo involucrado en este grupo Nadere Reformatia. Podríamos considerar que estos tres personajes sí son, podríamos decirle, puritanos, pero no se les da el nombre como tal, ¿cierto? Porque ellos tenían su propio movimiento, los holandeses tenían su propio movimiento, no se le podía dar el nombre de los ingleses, ¿cierto? Sino que ellos se denominaban como parte del movimiento la Nadere Reformatia. Bueno, y Brakel hizo una obra que se llamó La reducción del catecismo de Heidelberg, que es una explicación a la aplicación práctica del catecismo y que hoy en día es un documento usado y es un documento muy valioso en la doctrina reformada. Brakel es recordado como uno de los teólogos más destacados de la Iglesia Reformada Holandesa del periodo del periodo posreformado. Bueno, y tenemos esta conexión, ¿cierto?, con este puritanismo inglés, como habíamos dicho, justamente con este exilio que vivieron los puritanos en Inglaterra a causa del anglicanismo anglo-católico, ¿cierto?, de que se apoderó, en este caso, de las doctrinas y quedó como el oficialismo de Inglaterra y todos los demás puntos de vista o ramas del protestantismo estaban siendo atacados, estaban en este caso siendo perseguidos. Bueno, y las autoridades holandesas abrieron las manos y los brazos, ¿cierto?, para recibir a los puritanos, y ahí cuando viene ya netamente el sello para dar este impulso a la Nadere Reformatia. También existieron escritos correspondientes entre movimientos que ayudaron a animar a William Telkin, ¿cierto?, que fue el propulsor de este movimiento. Escritos simplemente de ánimo. Pero hay que tal vez diferenciarlo porque no podemos darle el nombre de puritanismo como tal a este grupo. Pero sí que tiene una influencia el puritanismo, pero que fue prácticamente un movimiento paralelo. Podríamos darlo que los dos tienen un peso, ¿cierto? Ahora tenemos que ser tal vez como bien honestos en esa parte, porque el puritanismo inglés fue reconocido mundialmente, ¿correcto? Y ha atravesado prácticamente todas las fechas y todas las eras, pero entendemos, ¿cierto?, que el puritanismo ha dejado una huella en la historia, pero la Nadere Reformatia también lo hizo, pero fue en este caso tal vez más local, ¿correcto? Y ahí está la diferencia. Primeramente, el contexto histórico. El puritanismo inglés se desarrolló en Inglaterra en el siglo XVII y alcanzó totalmente el apogeo
en el siglo XVIII, mientras que la Nadere Reformatie solamente se produjo en los Países Bajos durante el mismo periodo. Por lo tanto, los contextos geográficos y políticos son distintos. No tenían persecución como tal, ¿se dan cuenta? Entonces son dos enfoques totalmente distintos. El enfoque teológico. Aunque tanto los puritanos como los reformados holandeses seguían una teología calvinista, hay diferencias en cuanto al énfasis de las prácticas doctrinales específicas. Los puritanos, por ejemplo, enfatizaban la predestinación, la soberanía de Dios y una estricta interpretación de la Escritura, mientras que la Nadere Reformatie, por otro lado, se centraba en la necesidad de una experiencia espiritual más, pero mucho más íntima, y una vida de devoción más profunda, y a menudo destacando la importancia de la santificación personal y la vida piadosa. También un énfasis en la relación de la iglesia establecida. En Inglaterra, los puritanos a menudo se encontraban en conflicto con la iglesia de Inglaterra, y era la iglesia establecida, en este caso la iglesia anglicana. Muchos puritanos buscaban reformar la iglesia oficial desde dentro, mientras que otros buscaban separarse completamente y formar iglesias independientes o congregaciones independientes. En contraste, la Nadere Reformatie surgió dentro de la iglesia reformada. ¿Se dan cuenta que la diferencia? Ya era una iglesia establecida como ya reformada y estaba buscando una experiencia más íntima en las doctrinas. Se buscaba reformarla desde dentro, promoviendo una renovación espiritual y moral entre sus miembros. Por eso se podría atribuir que fue efectivamente un movimiento distinto, muy tal vez en lo sustancial tal vez igual, pero con propósitos totalmente diferentes. Las prácticas eclesiásticas y también sociales, ¿cierto? Que aunque los puritanos como los seguidores de este caso de la Nadere Reformatie, compartían un compromiso con una vida piadosa y disciplinada. Sus prácticas eclesiásticas y sociales podían, en este caso, hacer una diferencia, diferir entre ellas. Los puritanos ingleses a menudo promovían una forma de congregacionalismo donde las congregaciones locales tenían un alto grado de autonomía, en contraste con la iglesia, en este caso la estructura eclesiástica de la iglesia reformada de Holanda, que tenía un mayor grado de centralización y control, como en este caso como parte de la autoridad eclesiástica del país. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto es el panorama que la Nadere Reformatie tuvo como propósito central, que es hacer el cambio desde dentro a una iglesia ya reformada, histórica. Entonces, muy importante. Y hablar de Nadere Reformatie, hermano, de lo que estoy hablando, no hay mayor información. Esto es, de hecho, es parte de un libro de Joe Beeke, que él habla respecto al puritanismo inglés. De hecho, Joe Beeke es un autor muy tal vez conocido por algunos, pero que él habla justamente mucho de la teología puritana, y en uno de sus libros habló de la Nadere Reformatie, y la Nadere Reformatie prácticamente está, los escritos y la información está todo en holandés o en inglés. No hay muchos documentos en español como tal. Solamente Joe Beeke. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante, y damos también esta justicia, ¿cierto?, a este movimiento que no era, hermano, no es muy conocido. El puritanismo inglés, por un tema obviamente de que, por la importancia, por la envergadura, ¿cierto?, como podríamos decir que eclipsó un poco la Nadere Reformatie, lo eclipsó, pero en realidad eran los dos movimientos muy grandes y muy importantes, pero el puritanismo inglés siempre se llevó los créditos en ese sentido. Y algo natural, algo totalmente natural y esperado, ¿cierto? Pero, así que si algún momento nos ve Joe Beeke, hicimos el trabajo como en este caso, como debíamos haberlo hecho, ¿cierto? Pero bueno, dejamos nuevamente Holanda, de hecho, nos desprendemos un poco, hermano, de la línea que hemos estado abrazando durante estos últimos meses. Desde 1517, nosotros no hemos dejado por ningún momento el protestantismo. El brazo del protestantismo, todavía seguimos con esa rama y buscamos el origen y buscamos, en este caso, las demás
denominaciones que aflorecieron a causa de la Reforma Protestante. Hemos visto muchísimas de ellas, pero todavía tenemos que seguir, después de esto, tenemos que seguir volver a donde en este caso quedamos. Pero tenemos, hermanos, que hacer una tarea que tenemos que tal vez viajar, ¿cierto? Por la línea cronológica de lo que está pasando, dejando un poquito de lado justamente el protestantismo como tal, que es lo que más nos importa, el propósito, ¿cierto?, del estudio, pero tenemos que hacer esta vista panorámica más o menos de lo que está sucediendo en la historia, justamente situados en el siglo XVII. Si ustedes ven ahí esta fotografía, hermanos, ¿qué podemos ver en ella? A ver si algunos me pueden decir de lo que ustedes pueden ver. Perfecto, el hermano Sergio dice que ve nubes. Perfecto. ¿Qué más podemos ver en esta fotografía, hermanos? ¿Qué más? La Tierra, perfecto. El espacio, perfecto. ¿Y qué más podemos ver? El planeta Tierra, ¿cierto? ¿Y de qué forma tiene, hermano Gonzalo? Circular. Inmediatamente la Inquisición que pase a llevarse al hermano Gonzalo, porque decir eso en el siglo XVII era la muerte. ¿Se dan cuenta, no? Decir que la Tierra es redonda, decir que el universo no giraba en torno a la Tierra, era una herejía para el catolicismo de ese entonces, ¿cierto? Entonces, aquí a base de todas estas circunstancias, esto es obviamente que un escenario que quería mostrarle porque es algo natural para nosotros. O sea, vemos en Google y vemos que la Tierra efectivamente es redonda, que efectivamente vemos el Sol, nos damos cuenta que hay muchas estrellas alrededor de nosotros, que hay muchos planetas también, ¿cierto? De que no somos los únicos planetas que conviven en el sistema solar, en la Vía Láctea, en la galaxia, en el cosmos, ¿cierto? Y de que hay astros y soles de por doquier. Pero esto es lo que estamos diciendo, hermanos, decirlo en ese entonces era algo que podría incluso incurrir en la muerte. Algo tan práctico, algo tan como sencillo, como algo incluso interesante, era causa de muerte en ese entonces, en el siglo XVII. Y hermanos, el siglo XVII no estuvo muy lejos. Veamos de qué se trata. A causa de los avances, ¿cierto? De hecho, hermanos, esto hay que decirlo desde ya. No, ustedes saben que siempre la perspectiva de nosotros va a ser una perspectiva protestante, una perspectiva cristiana. Si no fuese por la Reforma Protestante, nada de lo que estamos nosotros hablando se pudiese haber dicho. Nada. Ni los hallazgos científicos, ni la libertad de pensamiento, ¿cierto? De que cualquier tal vez persona quiere filosofar respecto a algo, ¿cierto? Darle un pensamiento y darle una lógica, ¿cierto? Tal vez al comportamiento del agua, al comportamiento del universo, o en este caso de la Tierra, del día y de la noche. Esto jamás hubiese sido posible si no se hubiese gestado, en este caso, la Reforma Protestante con Martín Lutero en 1517. De hecho, en ese entonces, en la época de Martín Lutero, en ese entonces, en la época de Martín Lutero, se decía de que la Tierra todavía era plana. En 1517, no estamos muy lejos, hermano. Uno empieza a calcular, son 500 años antes nomás. Hace 500 años atrás, se pensaba que la Tierra era plana, ¿cierto? ¿Y quién defendía esa postura? ¿Se recuerdan? Los terraplanistas, muy bien. Sí, hoy en día hay terraplanistas, ¿cierto? Un saludo también a ellos. No los juzgamos. Bueno, también ellos tienen hartos argumentos, pero bueno. ¿No se recuerdan? Nicolás Copérnico. ¿Correcto? En el siglo XVI estaba Nicolás Copérnico. Entonces los hallazgos científicos empezaron a aumentar y empezaron a salir, en este caso, eminencias científicas. Y decir ciencia, hermano, en ese entonces todavía no era algo como extraño. De hecho, la ciencia moderna recién se gestó en este tiempo. Pero la ciencia nunca estuvo sola o no se empezó a gestar de forma independiente a los movimientos religiosos. No. O sea, los
lo que argumentan que la ciencia se aleja de Dios es totalmente impreciso históricamente. De hecho, no hay una precisión en este caso histórica, porque el ateísmo después llegó. El ateísmo como tal que abarcó la ciencia, pero antiguamente no era así. De hecho, eso fue el concepto, ¿cierto?, de que se abrió a la teología natural y a la teología revelada. Para poder darle contexto de qué se trata esto, es simplemente dos formas de estudiar a Dios. ¿Correcto? La teología revelada es justamente lo que nosotros vemos a través de la escritura, a través de los catecismos, a través, en este caso, de la teología sistemática, de los personajes históricos que hemos estado hablando. Esa es la teología revelada y la más importante, la escritural, ¿cierto? Que la escritura nos da lo suficientemente información respecto a Dios. Pero surgió en este tiempo la teología natural de que es la herramienta, ¿cierto?, donde la ciencia, la mecánica, la física y la matemática, ¿cierto?, dan información, en este caso, dan datos y argumentos respecto a la existencia de Dios. Fuera de la Biblia, fuera de los catecismos, fuera de, en este caso, de la sola escritura. ¿Se dan cuenta? Es algo que era paralelo, ¿cierto? Y que ellos, a través de los hallazgos y a través de la tecnología de ese entonces y los cálculos que hacían, medían, en este caso, la existencia y probaban la existencia de Dios. Es como así, hermanos, aparece este concepto del siglo XVII que se llama, y que duró del siglo XVII hasta el XVIII, que se llama el deísmo. Con este hombre que se llama Edward Herbert, ¿cierto? Nuevamente un inglés, ¿cierto?, del siglo XVII. Este hombre daba argumentos, ¿cierto? Argumentos respecto a que la existencia, la creación, en este caso, era, en este caso, Dios, el creador de todas las cosas. El deísmo aprueba y afirma que Dios, en este caso, crea absolutamente todas las cosas, pero hasta ahí nomás. ¿Qué quiere decir eso? De que la providencia de Dios respecto a su creación no existe como tal. No es lo que nosotros creemos, pero en este caso el deísmo es lo que afirma, ¿cierto? De que niegan la providencia de Dios en el movimiento de todas las cosas, sino que prácticamente es como que Dios hizo el mundo, lo hizo ya, con las leyes físicas que en este caso la Tierra tiene, ustedes vean, nos vemos. Es como eso, ¿sí? En grandes rasgos, ¿cierto? Tal vez nos faltan los deístas que me van a escribir ahí los comentarios, pero para que ustedes puedan en este caso entenderlo, ¿no? No solamente el deísmo surgió, ¿cierto? Esto tenemos que entender que el deísmo no niega a Dios, la existencia de Dios, no niega, en este caso, la palabra de Dios, no la niega, ¿cierto? Pero se aleja, en este caso, de los textos sagrados, los textos bíblicos, para poder darle evidencia científica de Dios, ¿cierto? Y una de las cosas del deísmo es de que le molesta, por así decirlo, la providencia, o en este caso que Dios esté siendo un factor que opera hoy en día y influye en la creación. Entonces lo aleja en este caso. Pero bueno, eso es prácticamente en estricto rigor el deísmo. También el dualismo también surgió en este movimiento, hermanos, en estas fechas, el dualismo filosófico, que es simplemente, ¿cierto?, que la teología, ¿cierto?, el dualismo filosófico muestra que existe el bien y existe el mal, por definición, ¿cierto? Y eso lo mostraba a través de los aspectos científicos también. En este caso, la teoría dualista da que los hechos del mundo, así textualmente, se han de explicar por dos principios coexistentes, independientes y eternos, como por ejemplo la mente y la materia, que podemos verlo como la mente, como lo moral, lo natural, y el mal, el pecado. ¿Se dan cuenta? Hay términos que se desprendieron de la religión, se desprendieron de, en este caso, el propio cristianismo, para tener un concepto nuevo, pero que no solamente tenga como fuente la autoridad, la palabra, sino que también el cálculo, la ciencia, la matemática. ¿Se dan cuenta? Han habido bastante, en esta fecha, surgieron estos movimientos que también
dejaron bastantes eminencias científicas y también filosóficas, como por ejemplo don René Descartes. Este hombre, hermanos, fue un filósofo, matemático, científico francés del siglo XVII y es conocido como padre de la filosofía moderna y uno de los grandes pensadores. Él desarrolló una filosofía justamente dualista, deísta, pero en cierto grado. Estos hombres, hermanos, no eran, por ejemplo, René Descartes no era un hombre protestante. Tuvo en inicio, tal vez en su niñez, una inclinación por el catolicismo, por crianza, pero no eran, en este caso, protestantes, hermanos en la fe. ¿Se dan cuenta? Pero sí cercanía a lo que se entendía como cristianismo en ese entonces. Descartes tuvo contribuciones tremendas, hermanos, en la matemática y especialmente en la geometría analítica, donde introdujo las coordenadas cartesianas, ¿cierto? Si alguno tal vez conoce ese tipo de ciencia, ¿cierto? Tal vez lo podría asimilar justamente a este hombre. Y hay hartos pensamientos, ¿cierto?, que traje a colación, donde él daba por sentado ciertos pensamientos. Como por ejemplo, y ahí nos damos cuenta de que estos hombres brillantes, ¿cierto?, históricos, no negaban la existencia de Dios. Por ejemplo, él decía que solo Dios es el autor de todos los movimientos del mundo. Y uno dice, sí, perfecto, es así. Efectivamente, nosotros como creyentes, como cristianos, podemos entender que efectivamente es así. Pero lo que sucedía, hermano, de que hasta la era medieval, ¿cierto?, había una teoría respecto a un concepto que se llama el descanso natural de Aristóteles. Aristóteles, en este caso, el pensador y filósofo, mantenía esta ciencia, ¿cierto?, de que los movimientos eran producidos por una fuerza, ¿cierto?, pero por sí solos. ¿Se dan cuenta? Sin intervención. Entonces, o sea, esto igual estamos hablando de pensamiento, hermano, y de materia, pero ciencia como tal. De hecho, lo estamos revisando, pero en términos bien prácticos, hermano, lo que están haciendo estos hombres deístas, estos hombres que creían en Dios y que abrazaban el dualismo y abrazaban, ¿cierto?, la teología natural, es que estaban cambiando la historia, en este caso, del mundo. Aristóteles, en este caso, por años, por siglos, siguió siendo su esquema, su pensamiento como el centro de toda la ciencia. Aquí la cosa está cambiando y desde aquí se llamó la ciencia moderna. Otro pensamiento de Descartes, el más conocido de todos: pienso y luego existo. Aquí empezó, hermanos, que la duda, esto es más filosófico, sí, pero es así, ¿cierto?, que la duda, ¿cierto?, es parte de la ecuación. Es parte, ¿cierto?, antes de una respuesta impera primero la duda, ¿cierto? Y ahí es cuando empieza a florecer este pensamiento que se llama el escepticismo filosófico, ¿cierto? ¿Por qué tengo que caminar? ¿Por qué tengo que existir? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Del por qué, ¿cierto?, a base primeramente de la duda, ¿cierto? Este hombre fue uno de los que impulsó, ¿cierto?, el pensamiento filosófico respecto a todo, a exactamente todo: la ciencia, el pensamiento, matemática, cálculo, etcétera, ¿cierto? Aquí inició el escepticismo filosófico. Otro, ¿cierto?, para que simplemente como una especie de comentario sobre la creencia y la posición respecto a la existencia de Dios, este hombre dice: tú has ordenado todas las cosas en medida, número y peso. Esto es una cita en este caso, del libro apócrifo de sabiduría, ¿cierto?, de Salomón, capítulo 11, versículo 20. No lo busquen en su Biblia, hermano, porque no está. ¿Correcto? Efectivamente, un apócrifo, y como yo tengo en mi casa un libro, no le creí a Descartes. Y fui, y efectivamente me dio tanta risa, hermano, porque realmente es lo que abogaba de que, como científico, él estaba viendo que él estaba abogando que efectivamente Dios ordenó todas las cosas
y es para que podamos ver el contenido, por la medida, el número y el peso. ¿Se dan cuenta? Ciencia, física. ¿Se dan cuenta? Eso es. Entonces, yo no lo creí, fui a verlo y efectivamente decía eso, me dio mucha risa. Pero bueno, con esto afirmaba y apoyaba que Dios era un matemático. ¿Se dan cuenta? O sea, en estricto rigor, hermanos, si nosotros pensamos, ¿quién dividió los reinos? ¿Quién multiplicó todas las cosas? Entonces es un matemático por, cierto, el Señor, efectivamente, el mejor matemático que puede existir, ¿correcto? Pero estos hombres, cierto, obviamente, de que tenían este pensamiento científico, la teología natural estaba en sus venas, ¿cierto? Ahora, existieron oposiciones, sobre todo con Descartes, totalmente, de parte del catolicismo y también del protestantismo. ¿Qué sucedió más que nada acá, hermanos? Y miren las fotografías, ¿se recuerdan de él? El que está, ¿cierto? De hecho, se parece mucho a Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Es como una barba, ¿cierto? Puntiaguda hacia abajo, ¿cierto? Que es Gisbertus de la Nadere Reformatia, ¿se recuerdan? Él, el holandés, justamente también estaba en contra de René Descartes, porque este escepticismo respecto a la duda, ¿cierto? Le dejó el desorden, por así decirlo, en Europa. Porque el escepticismo genera estas dudas y remueve un poco lo que son los rudimentos, o sea, la verdad, ¿cierto? Cuestiona el escepticismo filosófico, cuestiona la verdad de por qué tenemos que hacer las cosas como se hacen. ¿Se da cuenta? Entonces, pero igual tenemos que decir que René Descartes fue deshonesto un poco, porque decía, no, nunca me voy a meter con el catolicismo, nunca voy a meterme con el protestantismo, y al final sí se metió con ellos. O sea, hubo cierto grado, es como tirar la piedra y después esconder la mano, ¿cierto? En estricto rigor, generó cambios, generó en este caso una posición filosófica distinta en el momento, ¿cierto? Y el protestantismo fue un ferviente opositor, ¿cierto? Por el tiempo, ojalá que podamos verlo, pero también otro, que la próxima semana podemos profundizarlo, hermanos, es justamente, y quiero terminar con él, con don Galileo Galilei. Justamente, él nació en 1564 y murió en 1642. Miren la fecha, hermano. 1642. En el 44 fue la segunda confesión de fe bautista. Perdón, la primera confesión de fe bautista. ¿Cierto? Donde se exclamaba, decían los hermanos particulares de las 7 iglesias, las primeras 7 iglesias, no somos anabaptistas. En ese tiempo, hermano, ¿se dan cuenta? Que ocurrieron bastantes cosas. Y Galileo Galilei, más conocido, ¿cierto? Fue parte de los padres de la ciencia moderna y contribuyó en la física, la astronomía, la matemática, la filosofía, en este caso, natural, la filosofía natural, que podríamos decir también que es la teología natural, que es lo mismo. Y Galileo Galilei fue un científico tremendo, hermanos, contribuyó en el telescopio, contribuyó en la ley del movimiento, contribuyó en la ley de la caída de los cuerpos y tuvo fervientes encontrones y de hecho fue perseguido por la Inquisición. ¿A causa de qué? De este esquema, hermanos, que ustedes saben, siempre les traigo monitos, pero este esquema, hermanos, es el que antiguamente se creía. En la Edad Media había una teoría de la geocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? De que se pensaba antiguamente que el universo, el centro del universo, ¿qué era? La Tierra. Pero Galileo Galilei, ¿cierto? Viendo los hallazgos a través de su telescopio, ¿cierto? Los cálculos que ellos hacían y sobre todo los hallazgos astronómicos, es que en la era del Renacimiento, ¿cierto? Tenemos la teoría heliocéntrica, donde el centro, en este caso, del universo era el Sol, ¿correcto? Que después en realidad el sistema solar, ¿cierto? Pero que el centro era el Sol y alrededor del Sol habían planetas. ¿Se da cuenta? Y lo que nosotros hemos estudiado en el colegio es justamente la teoría heliocentrista. Pero antiguamente no era así. ¿Se dan cuenta?
Y decir esto, hermano, y tal vez este hallazgo que hizo este hombre era justamente un atentado en contra de los dogmas católicos. Entonces, muy importante lo que está sucediendo aquí y lamentablemente vamos a tener que darle pausa. Había bastante materia más, donde había más personajes interesantes que en este caso teníamos que revisar del siglo XVII. Pero bueno, quedamos hasta aquí. Mis hermanos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algún comentario? Y harta información, pero muy necesaria, ¿cierto? Porque es muy importante ubicarnos en el mapa. ¿Amén? ¿Estamos ok? Oramos al Señor, hermanos, para que podamos recibir nuestro culto evangelístico. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, por su infinita misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a través de estos documentos, a través de estas historias, Señor, podemos darnos cuenta de que todo es movido por su mano, donde todo, Señor, es configurado, Señor, en su providencia. Gracias, Señor, porque su iglesia puede prepararse, Señor, con el propósito de estar, Señor, preparándonos, Señor, para toda buena obra, para poder, Señor, también argumentar, para poder defender también su evangelio. Gracias, Señor, le damos por todo lo que usted nos da en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.